Para esta semana les traigo varias novedades y dos obras gráficas que vienen del año pasado, pero que son unas joyas. Así que empezamos. El ladrón de rostros, de Yvonne Martín. El libro lanzado el 10 de enero y cuenta con 522 páginas. Yvonne Martín es el autor de La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas. Ambas obras son novelas policiales que nos hablan de las aventuras y desventuras de la suboficial Anne Sestero. Esta tercera entrega nos ubica en la localidad de Sandaili. Este es un lugar de culto en el País Vasco y ahí se ubica la ermita de San Elías. Empieza describiendo la escena de un rito de fecundidad en la que se ve a una mujer llamada Arantxa que se encuentra sola en una cueva y se sumerge en una bañera de piedra fría con la esperanza de tener un hijo. El agua es descrita como mágica y el lugar como un útero de roca. La mujer se sumerge en el agua y se concentra en las burbujas de aire como un cordón umbilical que la une a la vida. Parece que está dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para lograr su objetivo, incluso si significa sufrir el frío y la asfixia. De pronto es asesinada por inmersión. La persona que está matando a Arantxa es alguien que ella conoce y en quien confía. La escena es muy triste y violenta, ya que Arantxa es empujada al agua contra su voluntad y se ahoga. El lenguaje utilizado es poético y simbólico, pero no cambia el hecho de que estamos leyendo sobre un asesinato. El equipo de policías que toma el caso estará al mando del jefe de la unidad de investigación, el oficial Madrazo, que tendrá a su cargo a la suboficial Anne Sestero, a Aitor, su compañero, y a la agente Julia. El relato inicia el 3 de mayo de 2021, en pleno confinamiento y medidas restrictivas por el COVID. Cuando llegaron al lugar del crimen, pudieron observar que se trataba de un territorio duro, de roca y de agua, de silencios y de creencias milenarias. Sin embargo, el lugar del crimen resultó ser más atroz de lo que todos hubieran imaginado. Las vísceras de la víctima estaban regadas por todo el lugar y el cadáver estaba abierto en canal. Por tanto, los agentes creen que el móvil es ritual, más no sexual. Aún así, tienen en la mira al joven que encontró el cadáver de nombre Gaizka Iriarte y, por supuesto, al esposo de la víctima, Íñigo Udana, que era un concejal de dudosa reputación y que tenía una historia muy complicada con el pueblo. Tenemos también el toque místico, ¿verdad? En el personaje de Pilar, la cerora del pueblo, una especie de religiosa que cuidaba los templos y hacía rituales de purificación. La cerora fue al lugar del crimen en la madrugada y Julia la encontró ahí y le dijo que se fuera, que era el lugar del crimen y no podía contaminar la escena. Y Pilar le dijo que si no se purificaba el lugar, eso volvería a ocurrir. Entonces, a partir de ahí ya empiezan a jugar varios factores: la magia, la premonición, la superstición, las costumbres milenarias y una advertencia. Hay una trama paralela que nos habla de un hombre misterioso que decía ser descendiente del conquistador Lope de Aguirre. Fue el conquistador rebelde, ¿verdad? Regresó al Perú después de la ejecución de Gonzalo Pizarro, después de todo lo que pasó. Este hombre que narra esta trama secundaria afirma que Dios tiene una misión para él y que solo él conoce y que debe llevarla a cabo porque es el iluminado. Por ciertas razones, esta persona es expulsada de la casa religiosa a la que pertenecía y jura venganza. Conforme avanza la novela, vamos a darnos cuenta de cuál es la misión. Hay esculturas que se encuentran en la fachada de la Basílica de Arantzazu. Son los 14 apóstoles del escultor Jorge Oteiza, que se encuentran formando una larga fila y todos con una mirada hacia arriba y como abiertos en canal. Esto significa que se han vaciado para entregarse al creador. Y los asesinatos reproducen esta escena, pero de una manera macabra. Y los investigadores, después de mucho remar, hallan una pista que los puede llevar al asesino y se aferran a eso con uñas y dientes. Al final, las dos tramas se van a juntar para llevarnos al desenlace. Me ha gustado mucho porque nos presenta una historia intrigante y llena de giros inesperados. La escena inicial con la que empieza la obra es macabra y su relación con una escultura en una basílica crean un ambiente muy inquietante y de mucho misterio desde la primera página. Además, la descripción del entorno natural, como los desfiladeros y las cuevas, más esa mitología vasca que varios personajes mencionan, creo que añaden una ambientación muy atrayente.
Es una historia de venganza también. Esa es la motivación del asesino y la explicación de su modus operandi. Se presenta al asesino como un hombre religioso que cree tener una misión divina, pero que también es impulsado por un deseo de venganza debido a un suceso en el pasado. Y el hecho de que el asesino esté imitando una escultura religiosa en seres humanos añade un elemento de interés a la trama, porque podemos ver a los niveles de locura que puede llegar un hombre desequilibrado, que es un fanático religioso y que cree tener una conexión directa y personal con Dios y con la religión. Con relación a los protagonistas, creo que están llenos de matices que le añaden profundidad a los personajes y eso contribuye a tener una trama emocional muy compleja. A los personajes principales ya los conocemos, ¿verdad? Sin embargo, no hay necesidad de leer los libros anteriores para entenderlos. Ana Sestero es presentada como una mujer inteligente y capaz en su trabajo. A veces rompe esquemas y eso le traerá problemas con los de arriba, pero siempre tendrá a su jefe madrazo que sacará la cara por ella. También es presentada como alguien que tiene miedo de amar y a entregarse debido a una experiencia previa dolorosa. Julia, su compañera, es alguien que se siente vacía, lejos del mar y tiene un pasado de pérdida y abandono. Gaiska es un joven nuevo en la trilogía que se enamora de Ana y trata de acercarse a ella, pero nos genera una duda tremenda debido a que él es el sospechoso principal porque fue quien encontró el cadáver y divulgó las fotos a la prensa. Entonces ahí aumenta la tensión y el drama en la obra. El personaje de Íñigo Udana, el esposo de la primera víctima, es interesante porque su apariencia de hombre exitoso y respetable se desvanece a medida que se desarrolla la historia y se revela como una persona corrupta y muy cobarde. La Cerora Pilar es un personaje interesante ya que su creencia en la magia y en la superstición contrasta con el enfoque científico y racional de los personajes principales, que eran policías, pero le da ese toque de misterio a la trama. El asesino en serie es un personaje complejo con motivaciones religiosas y una sed de venganza tremenda. Es el típico narcisista. Y bueno, en general el relato es intrigante y la manera que tiene el autor de conducirnos a través de la trama nos mantiene interesados desde la primera página. El ritmo es buenísimo, la tensión va de menos a más conforme se desarrolla la historia. Aparte de ser un noir en toda regla, hay una reflexión que nos deja. Hay personas que consideramos como individuos responsables y dignos de toda nuestra confianza, pero en realidad pueden ser un peligro para la sociedad y es un tema recurrente y transversal a la misma. Son personas que se acercan a ciertos espacios que gozan del reconocimiento de la gente y hacen sus maldades con total impunidad. Y esto debe hacernos reflexionar sobre la naturaleza humana y hasta qué punto creer incondicionalmente en otras personas, no por lo que son, sino por lo que representan. En conclusión, es una trama entretenida, muy interesante y tiene elementos de suspense, drama y de acción, sobre todo al final. Mi segunda lectura, como para calentar motores, antes de leer lo último de Amélie Nothomb, se llama Cosmética del enemigo, del año 2003, desde hace bastante tiempo. Este es un relato corto, como todos los libros de la autora, que nos cuenta la historia de Jérôme Angoust, un hombre de negocios que está en el avión esperando a que inicie el vuelo, pero después de un rato avisan por los altavoces de que el vuelo tiene un retraso. Entonces no le queda otra que esperar. Y durante esta espera se sienta a su costado un tipo que se hace llamar Textor Texel, un nombre rarísimo, y le empieza a meter letra. Jérôme le dice que no quiere escucharlo y no quiere que le hable y que por favor se calle, y el tipo le dice que va a seguir hablándole sin importar lo que Jérôme diga. O sea, desde ya nos presenta una situación repelente. Y Texel terminaría contándole algo terrorífico y espeluznante de su pasado que tenía que ver con una violación y un asesinato. Imagínense ustedes contarle eso a un perfecto desconocido. Es loquísimo. Evidentemente no puedo contar más. Es un relato de 150 hojas, así que aquí me voy a quedar. Amélie Nothomb es una escritora notable pero compleja, su prosa es perfecta y sus obras son diferentes. Debo confesar que he abandonado un par porque se me hacían insufribles. Pero volviendo a esta obra, al comienzo pensamos que se trata de la soledad y de la necesidad de las personas de conectarse con los demás, ¿no es cierto? Sobre todo cuando Jérôme al principio se resiste con todas sus fuerzas a la conversación con Texel, pero finalmente
se sumerge en ella, incluso cuando Texel le cuenta esa historia tan terrible. Pero luego la trama da un vuelco y nos encontramos con el eje de la novela, creo yo, que es la responsabilidad y la culpa que una persona puede cargar durante años. Vemos a alguien que durante mucho tiempo ha desplazado su responsabilidad de los actos del pasado, proyectando su culpa en otra persona. Es complicado, sí, pero bueno, ella es así. Y esto nos sugiere que el cargo de conciencia y la culpabilidad son fuerzas poderosas que pueden afectar a una persona y a su salud mental y que a la vez pueden manifestarse de maneras inesperadas. Y creo que el desenlace se puede interpretar como el arrepentimiento que lleva a la autodestrucción. En general, es un relato que nos lleva a reflexiones sobre temas como la responsabilidad, la culpa, la justicia y, ¿por qué no?, el dolor. En tercer lugar, está lo más reciente de Amélie Nothomb. El libro se llama Primera Sangre. Fue lanzado en español el 25 de enero, ahorita, y tiene 152 páginas. Y debo decir que es una joya, impecable en todo sentido. Esta autora tiene ese efecto en la gente. O la amas o la odias. Y en esta ocasión la amé. Este relato es un homenaje a su padre, Patrick, porque él falleció cuando ella justo estaba escribiendo este libro. Fue el libro ganador del premio Renaudot en 2021. Y aquí nos narra el origen de su familia, antes de que ella naciera, pero en la voz de su padre, cuando era chiquito, cuando era jovencito, cuando ya era un hombre y se hizo diplomático, que fue secuestrado en el Congo y estuvo a punto de ser fusilado. Es más, así comienza la narración, mirando a sus ejecutores. Recuerda su vida y nos la cuenta. Me ha gustado mucho porque nos deja varias reflexiones que tocan fibras sensibles, ¿verdad? La relación entre padres e hijos. A través de la narración de la vida de su padre, la escritora se acerca a su propia historia y al vínculo que une a padre e hija a pesar de la ausencia. Lo perdió cuando estaba escribiendo este libro. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. El relato comienza con un hombre frente a un pelotón de fusilamiento y a lo largo de la historia se ve cómo la muerte es una constante en la vida de Patrick. Él perdió a su padre cuando realizaba una práctica militar en el ejército. Patrick tenía 4 años y así vemos que va atravesando situaciones límite a lo largo de su vida. La idea de la diversión y el humor. La autora tiene un sentido del humor finísimo y ha querido darle al libro ese toque divertido e interesante que nos arranca una sonrisa en ciertas partes del relato. Creo que incluso en situaciones extremadamente difíciles, el humor puede ser una forma de enfrentarlas. Me gusta la narrativa en primera persona porque nos permite una conexión más cercana con un personaje entrañable como Patrick, porque es un personaje hermoso y me gusta. Y creo que es una historia de contrastes también. La descripción del abuelo como poeta y tirano, un aristócrata venido a menos, pero que vivía en un palacio. Sus hijos recibían la mejor educación, pero se comportaban como unos salvajes. Nos sugiere una relación muy compleja con esa gente, ¿verdad? Y plagada de altos y bajos. Y por supuesto no podía faltar el amor en esta historia. Patrick se enfrenta a su familia para quedarse con la chica que quiere. Finalmente, los distintos tonos, a pesar de ser un relato corto, reflejan la complejidad de la vida misma. Se mezclan momentos dramáticos y divertidos, de lágrimas y risas, de mucha distensión y mucho suspenso. Es una buena lectura, así que nada, yo la recomiendo. Mi cuarta lectura no es una novela gráfica propiamente dicha, pero sí tiene muchas ilustraciones. El libro se llama Las mujeres de Federico, fue lanzado en el año 2021 y cuenta con 232 páginas. Su autora es Ana Bernal Triviño y Lady de Silvia, que es la ilustradora que ha hecho un magnífico trabajo. ¿De qué va? Es el 17 de agosto, nos ubicamos en la casa de Federico García Lorca, que ahora es una casa museo. Y doña Rosita la soltera envía cartas a las mujeres protagonistas de las obras de Federico García Lorca para que se junten ahí y puedan cambiar sus historias. Las mujeres en cuestión son las protagonistas de 7 de sus obras más conocidas. Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores, que es quien envía las cartas a las demás. La hermosa Belisa, del amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín. La zapatera prodigiosa, Bernarda Alba y sus hijas, de la casa de Bernarda Alba. La novia de Bodas de Sangre, la novia sin nombre, ¿verdad? Yerma, de la obra del mismo nombre. Y finalmente, Mariana Pineda, la revolucionaria a quien todo el mundo traicionó y abandonó.
Está de más decir que tenemos que conocer las obras mencionadas para poder entender este libro, ¿verdad? Estas mujeres quieren cambiar su destino, quieren hacer que Federico vuelva a la vida para que él mismo reescriba sus historias. Lo que más les pesaba a estas mujeres era la culpa y el silencio. No tuvieron elección, las casaron con quienes no querían o les prohibieron estar con quienes ellas querían y todo terminó en tragedia. O como en el caso de Yerma, que solo pensaba en su maternidad porque era lo único que esperaban de ella y terminó como terminó. O de Mariana Pineda, que creyó en el amor de un revolucionario, pero cuando las papas quemaban la abandonó y la ejecutaron. Para esa misión tenían un tiempo limitado. El tiempo inició el 17 de agosto y terminaría el 18 de agosto, día en el que Federico fue ejecutado. Doña Rosita la soltera tenía una rosa roja, que conforme pasaban las horas se volvía de color más claro hasta que se volvía blanca y se deshojaba por completo. En ese momento todo terminaría y ya no había opción a ninguna rectificación. Una vez que todas estaban en la casa, se preguntan si serán capaces de hacer que Federico vuelva. Y con la ayuda de la conjuradora lo logran y le piden que cambie sus historias antes de que la rosa haya perdido todos sus pétalos y sea el 18 de agosto. ¿Federico aceptará reescribir sus historias o no? Esa es la incógnita. Y nada, de eso se trata. Es una lectura maravillosa, además las ilustraciones son de una belleza extraordinaria. Cuando Federico aparece, lo primero que hacen estas mujeres es reclamarle que por qué las hizo así. Y él les responde que en la sociedad de aquella época las mujeres eran vistas de una manera muy limitada. Y él tuvo que crearlas de acuerdo con esas expectativas porque no conocía otra forma. Sin embargo, la reflexión feminista aquí podría ser que estas mujeres eran perfectamente capaces de superar las expectativas limitadas con las cuales habían sido creadas, ser libres y tomar sus propias decisiones. Ellas no necesitaban a nadie para cambiar su historia, de manera que lo importante aquí es apoyar y celebrar esa libertad que justamente se las dio Federico. Me gusta el personaje de la conjugadora, sacada del cuento de Yerma, que acá tiene un papel fundamental de guía, sabia, apoyo y de puente entre el mundo de estos personajes y el más allá. También me gusta mucho el simbolismo de la rosa mutabile. Era una rosa roja cuyo color comenzaba a atenuarse conforme pasaba el tiempo hasta convertirse en una rosa blanca que empezaba a deshojarse poco a poco. Y ese era el reloj que les marcaba el tiempo para poder invocar a Federico. Esta rosa significa cambio, el cambio que es parte de la vida y debemos aceptar el cambio que ellas querían. Significa belleza, que es efímera y pasajera y debemos apreciarla mientras dura. Todas las mujeres eran bellas. Representa la muerte que es parte de la vida y debemos aceptarla y prepararnos para ella. Simboliza el tiempo, que es valioso y no se puede recuperar una vez que ha pasado. Estas mujeres tenían un tiempo limitado para cambiar sus historias. Y finalmente, la vida nos enseña que en la vida no hay vuelta atrás, hay que ser conscientes de nuestras acciones y decisiones, sobre todo porque estas tienen consecuencias a largo plazo que vamos a tener que asumir y quienes nos rodean tendrán que sufrir. En resumen, es una obra muy conmovedora, muy sentida. A mí me hizo llorar porque pensar en García Lorca, en lo que habrá sufrido, en el miedo que habrá sentido un ser humano con tanta vida y tanta belleza dentro de él, pensar en eso a mí me pone muy triste. Creo que Federico García Lorca es uno de los poetas más importantes y talentosos de la literatura española. Su muerte trágica a manos de los franquistas en 1936 lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y sobre todo contra la intolerancia. Y su obra de gran intensidad emocional sigue siendo relevante e inspiradora para muchas personas y este hermoso libro es prueba de ello. Mi quinta y última lectura es una novela gráfica, se llama El jardín secreto de Virginia Woolf, de Lady Decidia, la artista que ilustró Las mujeres de Federico. Es el primer libro ilustrado sobre la vida de Virginia Woolf y de las artistas que marcaron su época, que pertenecieron a su entorno, que le sirvieron de inspiración o que ella ayudó a surgir. Es un libro precioso que nos muestra la presencia de las mujeres en todos los ámbitos artísticos de la época victoriana. A mí me sorprendió muchísimo que estas mujeres llevaran vidas sexuales sumamente libres y que a pesar de ello, era la época victoriana,
lograran cierto reconocimiento. Sobre todo, y creo que esto es lo más importante, consiguieron la felicidad. Por supuesto, no estaban exentas de pérdidas ni de crisis, pero fueron un gran ejemplo de libertad, de autonomía y de superación. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y la próxima semana estaré contándoles de las novedades literarias para el primer semestre de este año, que son varias. Así que nada, sigan leyendo y pásenla lindo. ¡Chao!